Los protagonistas es presentado por Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes. ¿Qué tal, doña? ¿Qué tal, don? ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido. Gracias por acompañarnos lo que queda ya de este domingo. Y hoy queremos estar un mano a mano en este bloque con nada más ni nada menos Víctor Bogado, una persona que fue perseguida. Y bueno, vamos a hablar con él porque presentó un libro. Vamos a preguntarle en qué consiste, para qué específicamente. Víctor Bogado, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fernando, un gusto de compartir contigo aquí en el canal 13 nuevamente y en otra faceta en este tiempo. Ahora escritor soy, Víctor, ¿eh? Y mira que de compositor de guayno tenemos todo un poco, ¿verdad? Entonces surgió esta idea, surgió esta posibilidad y hemos lanzado este libro, Mis pecados no perdonados. Realmente es un libro que puede ser muy útil incluso a los políticos, más todavía en estos nuevos tiempos, porque detalla cuestiones muy importantes inherentes a lo que se denomina la fake news, que es la noticia falsa, el lawfare, que es la famosa guerra jurídica en la cual si sos importante, yo creo que te tiene que pasarse el libro de cabecera de lo que estén pretendiendo algunos cargos de responsabilidad importante en la República, habida cuenta de que figuras importantes son atacadas permanentemente en una guerra mediática que luego se transforma en una guerra jurídica. Y todo con el fin de menoscabar tu gestión, denostar contra tu imagen, destruir tu reputación, y terminan lanzándote a un proceso judicial en el cual estos elementos o estos grupos de poder tienen también sus patas metidas, en el sentido de que logran con fiscales amigos, con jueces amigos, logran instalar una cuestión jurídica, una guerra jurídica con la herramienta y el apoyo mediático, y terminan sacándote de circulación porque no te sometes y te opones a su poder mediático, poder económico o poderes empresariales. O sea que esas situaciones indiscutiblemente hasta hoy siguen, pero perdieron mucha fuerza, porque le atacan, le buscan, pero inventan contra lo que ellos creen que hay que destruirle. Que no se dejan aminalar más todavía con los ataques, sabiendo que ellos lo que buscan es recaudar. Así mismo es, Fernando, pero yo decía hoy, porque hoy también hasta con el rebote que tuvimos, con el éxito de este lanzamiento, fui muy procurado por los medios, de distintos medios, tal es así que incluso el próximo jueves voy a estar nuevamente en otro programa también televisivo. Realmente perdieron mucha fuerza. Yo decía hoy que antiguamente, o sea, esto tuvo su origen en el 2013. Yo, cuando eso era vicepresidente del Senado, venía de ser presidente 5 veces de la Cámara de Diputados y venía con una fuerza muy fuerte, prácticamente imparable para otros cargos de responsabilidades, ¿verdad? Entonces me instalan esta noticia falsa. Inclusive en el libro se detalla documentadamente que fue una investigación pirateada, porque la investigación la hizo otro medio de prensa. Se aclaró el tema y al final le llevaron a un grupo, porque también los adversarios, los enemigos políticos que buscan sacarte de carrera, buscan aliados. En este sentido tienen también sus aliados políticos, y le llevó al grupo corporativo ABC Comunicaciones, que me tenían a mí la guerra declarada desde el 2002. ¿Por qué? Porque me animé en su momento a aplicarle la ley y la resolución y cobrarle el derecho a la renovación de su licencia de la telefonía móvil celular personal,
Eso nunca se me perdonó en ese grupo de poder, pero yo no me arrepiento. Al día de hoy ellos habrán pagado algo así como 20, 30 millones de dólares ya en concepto del derecho a la licencia, que ellos nunca hubieran pagado si yo no me hubiera animado a cobrarle en el 2002. Y después tuve un agravante, ¿verdad? En el gobierno ya de Cartes, yo fui electo senador, Cartes ya era presidente electo, y en el gobierno de transición estuvieron a punto, a pedido de parte, como si fuese una telefonía, todo un rubro nada más y nada menos el 4G, que es lo que más se usa hoy en Internet, como si fuese un servicio de valor agregado, le iban a otorgar a pedido de parte, pagando una suma efímera de $500,000 por el derecho a la licencia. Eso paró el presidente Carter, entonces era presidente electo, tuvo el coraje de parar eso, todavía no había asumido, faltaba 15 días para asumir, y luego eso se licitó con la presidencia de la ingeniera Teresita Palacios, bajo el gobierno ya de Horacio Cartes, y el Estado paraguayo recaudó $200 millones por el 4G. La telefonía personal, en la primera frecuencia no ganó la licitación, ganó Tigo y ganó Claro. Ya en la segunda licitación sí ya tuvo un pedazo del espectro, pudo llevar personal, pero creo que nunca me perdonaron esa osadía, porque fui yo quien le avisó al presidente Cartes que ese valía mucho dinero y que eso se iba a rifar en el gobierno anterior. Increíble, che, cómo te persiguieron, lograron sacarte, Víctor Bogado, pero no te pusiste todas las pilas para poder arremeter con todo y ingresar en el Parlamento. No, porque yo todavía estaba con un proceso, Fernando, eso es lo que yo tengo que aclarar. O sea, yo logré extinguir, imagínate vos, un proceso que me instalan en el 2013, un proceso judicial jamás puede durar más de 4 años, se extingue, prescribe, y mi causa duró 9 años, 2 meses, y yo logré extinguir porque ellos pues presionan, tienen su fuerza también en el Poder Judicial. Tienen los tres poderes. Todos tienen los techos de vidrio, entonces conforme a... Nadie soporta un diario, ningún ministro de corte, ningún fiscal soporta, o sus esposas, su familia. Cuando sale una línea en un periódico cree que todo el mundo, todo el país ya lo vio. Entonces lograron, como quien dice, y ellos, la hipocresía en el sentido de que publicaban que yo chicaneaba, sin embargo el chicaneado era yo, ¿verdad? Porque un proceso jamás, o sea, en mi causa, solamente una vez se pronunció la justicia en primera instancia, cuando que 2 jueces, 2-1, o sea, 1 votó a mi favor, 2 presionados, eso también se demuestra en el libro, porque yo tengo con documentos probados, conversaciones en celular con el que fue el presidente del tribunal que juzgó mi causa, en el que él se disculpaba porque si no hacía lo que hizo le iban a echar del Poder Judicial y no tenía cómo sostener a su familia. O sea, todo eso está documentado con pruebas. Eso también hemos arrimado nosotros a la CIT, a la Comisión de Derechos Humanos, y algún día vamos a ganar, ¿verdad? Pero eso ya es una satisfacción propia nomás. Lo lindo es que uno logra con fuerza, como si bien vos dijiste, no te pusiste las pilas, me puse las pilas, pero yo sabía, como quien dice, yo jugué nomás a la política en este tiempo para no estar fuera del circuito, fuera del ruedo. ¿Por qué? Porque todavía mi proceso seguía, y imagínate vos, terminó las internas el 18 de diciembre, y el 19 yo logré la extinción de la causa. O sea, el 19 murió todo, ¿verdad? O sea, también me sirvió, como quien dice, ese reingreso, en el sentido de que también demostramos fuerza y que podíamos llegar, ¿verdad? ¿Cómo surge plasmar esa realidad amarga que te tocó vivir en este libro? Mostrarlo real a los televidentes, la tapa, y esto dónde se encuentra, el precio. Editorial El Foro.
ellos le pusieron el precio porque ellos tienen una participación en la impresión. Y esto surgió a raíz, inspirado también en otro libro anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el periodista del diario ABC, Efraín Martínez Cuevas, había escrito un libro parecido a esto, Los pecados no perdonados por su colillo, en el sentido de todas las personas quienes desafiaron su poder mediático y a quien él lo destrozó desde su medio de comunicación. Y me citó a mí en ese libro justamente porque también tengo otro tercer pecado, que su colillo, como tenía tanto poder, iba cambiando de presidente como de camisa, y también ya se confundía con las fechas, ¿verdad? Y cosa rara que nunca le responde a nadie, pero en una entrevista que le hace la periodista del Grupo Nación, Francisca Pereira, cuando yo había sacado aquella famosa tapa del diario La Verdad, le pusimos un poco nerviosos también, y él me respondió, ¿verdad? Y me culpó de que yo me quedé con 10 millones de dólares de una consultoría que cobró una empresa internacional para la obtención de la banda de la telefonía móvil celular personal. Y él se confundió en la fecha porque esa licitación se hizo en el año 97. Y en el año 97 yo era presidente de la FEMOT, Asociación de Empleados de Antelco. Yo no tenía ninguna responsabilidad. Yo fui recién presidente de Antelco en el 99 y de Conatel en el 2000. Y ya me toca a mí en el 2002 juzgar sobre la renovación de su licencia. Entonces ahí también el periodista Efraín vio ese material y entonces dijo, aquí hay algo. Entonces comenzó a escribir sobre eso también en su momento. Entonces, después de mucho tiempo me crucé yo con el periodista Efraín Martínez Cuevas, justamente donde se hizo el lanzamiento del libro, y a modo de chiste le dice, che, ganaste mucha plata con tu libro, le dije, como diciéndole, nadie te compró, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí surgió la idea, me dijo, ¿qué te parece si escribimos juntos tu libro? Porque claro, seguramente voy a tener muchas documentaciones. Y comencé a recopilar todos los materiales y que están plasmados en este libro, que es muy interesante nuevamente porque analiza la trama de poder, el relacionamiento entre el poder político, el poder mediático, el poder empresarial y los medios de comunicación que antiguamente llegaban a ser incluso grupos hegemónicos de poder, hoy diluidos, hoy también devaluados, con mucha inflación debido a que surgieron otros medios como las redes sociales. Entonces perdieron un poco su valor, pero se reinventan en el sentido siguiente, que hoy también ellos ya tienen bancada incluso en el Congreso. ¿Por qué? Porque apoyan a una determinada persona, y esa persona, del partido que sea, sigue la agenda mediática. Así es, el libreto que ellos escriben. Sí. Parecen esas bancadas, te acusan de aplanadora, sin embargo, como aplanadora actúan cuando reciben la orden de la dirección de la redacción para defender una determinada causa, un determinado negocio, o atacar a un adversario económico, empresarial, competencia o política. Ahora, por último, Víctor, ¿cómo está viendo el gobierno de Santiago Peña Palacios en estos 14, 15 meses? Y lo estoy viendo con muchas ganas, con mucha fuerza, tratando un poco de no cometer los errores que se cometían porque antes pues se gobernaba para lo que se publicaba, o para los intereses de lo que se publicaba. Y ahora se está haciendo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Lógicamente, en democracia se gobierna con el partido que uno llega, con las fuerzas que logra uno legitimar dentro también del Congreso, porque el Congreso por la Constitución tiene muchas funciones, y lógicamente, ¿para quién va a gobernar esa mayoría si no gobierna para el gobierno que lo eligió? Entonces se habla hoy de dictadura, se habla de aplanadora, cuando que ellos y hay mucha hipocresía en eso. Por eso es que caen ellos en el descrédito y en su discurso.
Y si bien es cierto, yo le tengo bien medido, tienen ellos un apoyo siempre casi natural de un 20% de las personas que se dejan todavía de seguir por las publicaciones, ¿verdad? Pero hoy día hay ya una sociedad bastante despierta también en el sentido de que ellos caen mucho con su incoherencia. ¿Por qué? Porque en el gobierno anterior ellos usaban la aplanadora porque tenían una mayoría que ellos cogobernaban el sector de Marito con la oposición y con los medios. Ellos tenían una mayoría y ellos aplanaban y hacían lo que querían. Entonces estaba todo bien. Ellos se pasaron expulsando senadores, diputados y estaba todo bien. Y hoy una mayoría le saca uno de su bancada, que es una de sus senadoras predilectas, y catástrofe, es la última, el apocalipsis total, en el sentido de que hemos violado todo lo que hay y todos los principios, todos los valores de la República. Así que perdieron la coherencia y te vuelvo a repetir, como te dije al comienzo, 10 años antes, con 10, 12 etapas, con 3 etapas se cambiaba un ministro, con 15, 20 etapas se podía tumbar un senador, con 30 etapas se podía echar un presidente de la República. Hoy 100 etapas no le mueve el pelo a nadie. Bueno, el trabajo que realiza Horacio Cartes al frente del Partido Colorado, ¿cómo está viendo? Veo muy positivo el tema de apostar a la educación. O sea, que el partido se involucre con la educación en todos los estamentos, con la juventud, y que pase a ser un partido presente en lo más importante que tiene el valor humano que tiene, el activo más importante que tiene el ser humano es su preparación, que lo prepara para enfrentar la vida, para enfrentar el mercado laboral, y esas capacitaciones que se están haciendo dentro del partido, en todas las seccionales, mismo en la Junta de Gobierno. Me gusta mucho también, yo fui pionero en el tema de TV Cámara, TV Senado, todo el tema de comunicación, el holding que está teniendo hoy también la ANR, que también permite tener esa visibilidad y que la gente vea por sí mismo y no por lo que le cuentan la otra etapa de diario, que lógicamente su único objetivo es atacar y ver lo feo y ver lo malo que hay en este gobierno. Te deseo éxito, volver en la política, demostrar realmente que está ahí y arremeter con todo. Así es que lo mejor para vos, Víctor. Gracias, Fernando, por la oportunidad, por la invitación, y me motiva tus palabras en el sentido de que realmente es una fuerza importante, un estímulo importante, y termino la frase con esta frase: político que respira, político que aspira. Así que vamos a aspirar nuevamente a algún requecho por ahí en el lugar que sea en el 2028. Por ahora estamos trabajando muy bien en el sector privado. Me río yo de los trolls a veces que te atacan ahí en los Twitter, porque soy muy activo en las redes sociales, que nunca trabajaste. Yo comencé a trabajar con 11 años, Fernando. Con 11 años yo ya era ordenanza, y yo ya fui ingeniero con 22 años. Y a los 23 años ya monté mi primera empresa. O sea, esas son cosas que mucha gente no sabe. Señor. Así nomás es. Bueno, acá está Víctor Bogado, perseguido por algunos medios de comunicación por haberle cobrado, como hoy le persiguen al intendente de Asunción, que no le deja ni una moneda, le cobra a ciertos medios de comunicación que tiene un emporio económico tremendo, que se acostumbraron con su tapa a presionar a las autoridades de turno. Hoy está en bajada realmente esa situación. Bueno, vámonos a estos consejos, vamos. Regimiento 8. 78 años de experiencia en seguridad contra incendios. La primera fábrica de extintores del Paraguay. Encontrá extintores de todo tipo y recarga de las mismas. Equipo de seguridad personal, cascos, lentes, guantes, conos, barreras, chalecos reflectivos y luces de seguridad. Contamos con 5 sucursales en todo el país: Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Visita nuestra página web y te enviamos a donde pidas: www.regimiento8.com.py. Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes.
bloque, como siempre, hablando con la dirigencia, con el sacrificado dirigente colorado que ama su partido. Estamos con dos grandes profesionales, dos grandes colorados, ambos de la capital. Arquitecto Diego Sotomayor, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, arquitecto? Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Venimos acá en representación del Consejo de Convencionales de Capital, a las órdenes. Sí, señor. Estoy hablando con el convencional representante presidente y está también nuestro amigo, dirigente colorado, varias veces presidente de seccional. Él es PhD, ingeniero PhD. ¿Cuál era el nombre? Máster en agronegocio, maestría en agronegocio. Realmente, imagínense, son dirigentes de base, doña Don. Y como estos señores hay muchísimos. Cuando a veces la oposición, esa que quiera o ese que quiere degradarle, hacerle lo peor, por el solo hecho de servir a la gente, escuchar sus inquietudes y tratar de mediar para darle respuesta. Bienvenido, Carlito Espinola Biancotti, ¿cómo estás? Gracias, Fernando, por la invitación. Y acá el arquitecto también, gran amigo, gran colorado, gran dirigente capitalino. Y gracias, así es, Fernando, los que somos hoy día dirigentes de este glorioso Partido Colorado, casi la gran mayoría somos profesionales, de todo tipo de profesionales, que hoy día le estamos dando todo lo que hemos adquirido, ¿verdad? en la universidad. Estamos dando a nuestro partido en retribución al Partido Colorado. Y no solamente de esa universidad, digo, porque esto pues nace de joven. Qué mejor universidad justamente es la experiencia que fueron tomando y abrazando un partido, una doctrina, una filosofía, fundado nada más ni nada menos por un héroe de la guerra grande. Imagínense en qué época ir reconstruyendo un país de la ceniza, arquitecto. Sí, sin lugar a duda. Estamos viviendo una época muy positiva dentro de lo que es el Partido Colorado y dentro de lo que es el gobierno nacional. Estamos al mando de dos personas muy preparadas y muy entendidas, con alto índice de aprobación, que son el presidente de Cartes y el presidente Santiago Peña. Entonces creo que el gobierno está haciendo bien las cosas y que se vendrán cosas mejores. Sobre todo si queremos desarrollar el gobierno de Santiago Peña. Creo que ahora tenemos manejado el control del gasto público, la reducción del déficit fiscal, que como sabemos, cuando asumió el gobierno, durante la administración pasada se llegó a pasar 6%, que es gravísimo, y sin embargo ahora se está reduciendo eso. Creo que andamos por el 3%, y que sabemos que por ley tiene que ser 1,5%. Las proyecciones son que para el 2026 alcancemos ya regularizar eso, que como todos sabemos, con un gasto público manejado podemos realizar más inversiones en todos los sectores como educación, salud y seguridad. Magíster, lo que toca justamente el arquitecto, digo, ese presupuesto, poner la casa en orden. Le vemos a un presidente de la República que tiene esa capacidad, maneja los números. Ustedes los dirigentes también notan de eso, ingeniero. Bueno, la verdad que no es fácil. Vos manejas mucho los números también. Así mismo, como funcionario público y como un ordenador de gastos, pues tuve la oportunidad también de administrar dinero del Estado, ¿verdad? Y sé lo que es un presupuesto, ¿verdad? Pero en dinero. No un presupuesto solamente en papeles, ¿verdad? Y uno hace compromisos, hace proyecciones, ¿verdad? De trabajo y finalmente cuando llega el momento de liberar los fondos, no existe ese dinero, ¿verdad? Entonces ahí uno se complica, ¿verdad? La verdad que nosotros le tenemos al presidente de la República y su entorno, la mayoría son especialistas, ¿verdad? En economía, ¿verdad? En finanzas. Y bueno, hoy día, por lo menos yo estoy enterado, ¿verdad? De que tenemos recaudaciones récord, ¿verdad? En comparación a años anteriores, ¿verdad? Justamente porque se practica lo que es la honestidad, la disciplina, ¿verdad? Y uno ya entiende de que como funcionario público ya se le observa demasiado, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer sí o sí bien su trabajo, ¿verdad? Porque sabe perfectamente, hablando de que si por ahí se le va la mano, eso se va a detectar rápidamente, ¿verdad? Entonces y va a perder esa confianza que se le tuvo, ¿verdad? En ese tren de cosas estamos, Fernando, y bueno, pero hay instituciones, como yo soy funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hay instituciones tan importantes, ¿verdad? Que necesita siempre no solamente mantener el mismo presupuesto, sino aumentar el presupuesto, ¿verdad? Justamente por ese reclamo, ¿verdad? Permanente del sector productivo, ¿verdad? Y lastimosamente que al inicio justamente del año
a nosotros por lo menos se nos ha reducido, ¿verdad? Más del 30% del presupuesto, ¿verdad? Es mucho. Entonces eso perjudica, ¿verdad? Sí. Esa intención, esa planificación que uno tuvo, lógicamente no va a cumplir, ¿verdad? Si hubo una reducción, ¿verdad? Del presupuesto, ¿verdad? Arquitecto, esto que usted menciona, hablando de números, el presidente de la República, el ministro de Economía, el director general de DNI, que es la aduana y tributación, craneando cómo recaudar más para cumplir primero con la deuda y con los funcionarios públicos, y si sobra, para invertir, digo. Sí. Pero ¿cómo se trasluce en el Congreso, por ejemplo, cuando vemos ciertas situaciones en donde lastimosamente lo que uno cuida, la casa, la platita, y para que justamente pueda las instituciones públicas tener funcionarios que puedan responder según las situaciones que se le presentan? ¿Cómo se puede entender que en el Congreso lastimosamente pareciera que continuamos con esa joda total? Y Andela año mandaba, tenemos mayoría o no sé qué cosa, y se dan el lujo de seguir haciendo lastimosamente algunas cosas que no corresponden, arquitecto. Bueno, a mí me gustaría ser positivo y no negativo respecto a eso, porque primero hay que entender que internacionalmente está bien parado el gobierno de Santiago Peña. Hay un gran interés en manejar bien el gasto público, que tal vez no coincida con otras dependencias del Estado, pero nosotros estamos hablando del Ejecutivo. Y respecto a eso, tenemos que recordar que logramos el grado de inversión internacional que hace que vengan mucha inversión extranjera a Paraguay, sobre todo en Asunción, donde estamos viendo que los edificios crecen por todas partes. Estamos con 300 edificios en construcción ahora al mismo tiempo. Eso también va de la mano con el compromiso de otros sectores que ayudan a lo que es el Estado, como el municipio de Asunción, que se ayornó. El intendente tuvo una inversión muy fuerte en lo que es llevar a la aprobación de planos a lo que tiene que ser internacionalmente. Antes era con billoratos enormes, eran 100 billoratos por edificio, ahora es todo digital, la aprobación es digital. Eso hace que también se ayude a lo que es el grado de inversión, porque son indicadores muy positivos que los inversionistas ven. Entonces creen en nuestro sistema, creen en apostar a Paraguay. Tenemos más de 20.000 departamentos en construcción de gran Asunción, de los cuales 70% está vendido. Son departamentos que ni siquiera existen todavía porque están en el aire en proyectos, pero hay mucha confianza dentro de lo que es la economía paraguaya. Pero Entonces, yo no hago referencia a eso cuando decís ser positivo. Yo creo que la clase política son ustedes los que tienen que pisar tierra. El empresario quiere, hoy el Paraguay es admirado a nivel mundial, inversionistas que quieren venir porque tenemos un presidente que está haciendo todo lo posible para enviar esa confianza. sí, sí. Pero cuando hay algunos que están jodiendo, metiendo la mano en nuestro bolsillo, yo creo que ustedes también, como Colorado, y más que como referente importante del Partido Colorado, también tienen que decirle, si sea diputado, senador, gobernador, intendente, no, hay que justamente tratar de desviar la atención, porque ese golpea al Partido Colorado, lastimosamente digo. Entonces, hay que ser claro en esto. Vos como un convencional, una persona joven, profesional, entonces decirle a nuestras autoridades, yo sé que es un poder ajeno al Ejecutivo, pero ¿quién es el que administra y tiene que hacer malabarismo para que le llegue plata a esos diputados y senadores y a esos operadores, entre comillas? Es justamente el Ejecutivo. Entonces digo nomás y aclaro, el poder legislativo, como también el poder judicial, que tiene una deuda muy grande con la nación, el poder judicial no está poniendo lo que tiene que poner a hacer justicia. Porque es muy fácil robar en nuestro país, de la noche a la mañana se enriquecen. Porque quieren entrar en la función pública. Lastimosamente se da, eso estoy equivocado, Calito Espínola Biancotti. Bueno, la verdad que yo te puedo decir, Fernando, de que el proyecto, ¿verdad? Que nosotros, justamente con el arquitecto, ¿verdad? Acompañamos un proyecto político que instalamos en el gobierno hace más de un año, ¿verdad? Se nota que está haciendo bien las cosas. Estamos procurando, como se dice, de reparar cosas, ¿verdad? Que nuestros propios correligionarios han hecho, ¿verdad? O sea, nosotros mismos somos el cambio, ¿verdad? Mañana, hoy día la oposición no existe, ¿verdad? Hoy día la oposición no existe. Y entonces yo me puedo sentir orgulloso, ¿verdad? De que estamos entendiendo de que como funcionario público tenemos que administrar mejor
todo lo que es, ¿verdad? En cuanto a dinero, ¿verdad? Porque es del pueblo. Entonces nosotros somos funcionarios y empleados. Carlito, arquitecto, a ese que ustedes se fueron a pedirle el voto, a ese Juan Pueblo, que tiene que estar viviendo para comer, a veces come una vez al día, ese que no tiene un salario mínimo, que no es funcionario, que tiene que estar lidiando. Ustedes a eso se fueron a comprometerle que van a estar mejor, ¿verdad? Pero no puede ser, pues, que el Ejecutivo haga todo el sacrificio de poner la casa en orden, pero hay otros poderes que se dan el gusto de despilfarrar la plata. No está bien, no está bien. Por más de que sea correligionario o no, la casa hay que poner. Y algo que justamente demostró que se puede poner la casa en orden fue justamente Horacio Cartes, el presidente del partido. 5 años él estuvo. ¿Y cómo estuvo el país? Brillante. No se rifó nada, no se le dio a fulano un cargo porque este es tuyo, porque no. Y además se respetaba la meritocracia y la capacidad de aquellos que querían concursar porque concursaban. Hoy no, casi no pasa eso, arquitecto. Bueno, sí, o sea, yo creo que las responsabilidades son individuales, ¿verdad? En el caso de los congresistas, ¿verdad? Pero sí hay muchos otros actores que están dando todo de sí, por ejemplo. No, y pues eso fue lo que no es justo. Eso es lo que yo voy justamente, sí, ¿verdad? Porque el presidente de la República está tratando con su equipo, acompañado al presidente del partido, de dar una respuesta que esto sea serio para que justamente los inversionistas vengan y aterricen en nuestro país. Pero porque tenemos grado de inversión. Pero ¿qué pasa si comenzamos, no hacemos bien la cosa y el presidente se está rompiendo todo lo que puede? Él mismo se va, trata de convencerle a los empresarios, se va a Brasil, se va en otros países. Es la oportunidad, tenemos un buen presidente, sí, que está tratando justamente de vender la gran oportunidad que hoy tiene nuestro país. Pero resulta de que también teníamos que tener un poquito más de recelo nosotros y exigirle a nuestra autoridad, por más de que sean poderes diferentes, pero ¿quién es el que administra? El Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo a veces no quiere enfrentarse con el Poder Legislativo porque le va a cortar sus proyectos, le va a poner traba, porque esto no piensa en el país, arquitecto. Sí, por eso tenemos un sistema republicano, ¿verdad? Que se divide el poder en tres: judicial, legislativo y ejecutivo, ¿verdad? Entonces, creo que sí, yo creo que eso es un debate nacional, ¿verdad? La conducta de nuestros congresistas. Yo lo que puedo hacer es manifestar lo que mi sector piensa, ¿verdad? Y sí, hay actitudes que hay que corregir. En tu sector, disculpa que te interrumpa, sí, tu sector, que son los convencionales, sufren en carne propia por esta clase de situaciones porque a veces no son compensados con todo el sacrificio que hizo en las elecciones pasadas. Sí, yo no puedo venir a negar eso porque es algo que se manifiesta en la radio, en la televisión, en los medios escritos. Vos sabés, porque vos acompañás mucho a eso. Sé que tus invitados son muchos del sector dirigencial del partido. Hay quejas, sí, hay quejas, pero también hay resultados. Y lo que yo sugeriría al Ejecutivo es que muchos también no solamente el legislativo, sino que muchos de sus ministros también abran la puerta a los correligionarios. Entonces se está buscando, sí, dentro de lo que es la dirigencia colorada, se está buscando más oportunidades para los que mojaron la camiseta, como se dice, y es cierto, eso no se puede negar. Pero también vemos algunos ministros que sí mojan la camiseta, como por ejemplo hay buenos programas dentro de lo que es el Ejecutivo, como Shero Gapona, sí, que es del ingeniero Baruja, que está bajando lo que es el préstamo para la vivienda, de lo que era más de 11-12%, bajó a 6,5%, que es la mitad. Eso es un gran logro del Ejecutivo. Luego tenemos proyectos como Hambre Cero, que tiene en cuenta a los niños, ¿verdad? Lo que es la escuela, ¿verdad? Que con hambre nadie aprende nada, ¿verdad? Entonces, también tenemos al ministro Tadeo Roja, ¿verdad? Que tiene todos sus proyectos sociales que está llevando a cabo con mucho éxito, y también todos los proyectos nuevos de este gobierno, que son la ayuda a los adultos mayores, a las víctimas de violencia familiar. Hay muchos aspectos también dentro de lo que es la seguridad, si bien falta mucho todavía. Se triplicó lo que son los linces, que le gustan mucho a la ciudadanía. Se entregaron decenas de patrulleras. Hay una lucha directa contra el narcotráfico, incautación de droga. Hay la intervención del operativo dentro de Tacumbú para poner orden, cosas que nunca vimos en otros gobiernos. No, totalmente. Indiscutiblemente tiene demasiado punto a favor del gobierno. Pero si podemos colaborar para ir mejorando justamente aquello que falta todavía, total, coincido contigo.
cuando las puertas no se le abren a la dirigencia de base, ¿verdad? Y el propio presidente de la República reconoce esa falencia, que tiene una deuda muy importante. ¿Querés decir algo, Carlito Espinola, sobre ese punto para irnos después a la pausa? No, ya que te recordaste, ¿verdad? De los 5 años de gobierno del presidente Horacio Cartes, ¿verdad? Él hizo un buen trabajo, 5 años es poco, ¿verdad? Lo bueno que hizo, vinieron justamente nuestro propio, entre comillas, correligionario, ¿verdad? Fundieron totalmente, ¿verdad? Lastimosamente eso, todo lo bueno que dejó, tenía que haber sido sustentable si existía un pacto político entre Colorado, ¿verdad? Y lastimosamente eso no ocurrió, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar de cero otra vez. Como ahora está empezando. Como ahora estamos empezando. Sí, totalmente. Por eso pues es importante tema reelección, que quiero tocar con ustedes. El arquitecto es una persona entendida en la materia, Carlos Espinola también. Hace falta la reelección. ¿Por qué no darle la posibilidad que el que hizo bien? Es el pueblo el que va a elegir. Pero acá pues antes de tocar el tema, no, ya quieren implementar la dictadura, no, que Horacio, no, voy a que Horacio, porque el presidente del partido es un tipo disciplinado. Y si llegó donde llegó y con todo lo que demostró, es justamente esa disciplina que tiene y un corazón grandote. Entró en la política él para ayudar a la gente. Y muchos entraron en la política para hacerse rico. Él entró lo contrario, a darle respuesta a la gente. Y esa clase de personas rara vez aparecen en el escenario político. Carlito Espinola Biancotti y Diego Sotomayor. Lastimosamente ustedes saben que esa es una cruda realidad. No todas las veces tenemos la oportunidad de tener a un Horacio Cartes. Y hoy lo demostró justamente. En poco tiempo se presentó y recuperó al partido de la llanura. Imagínense. Y se dio el lujo. Vio a un joven interesante como es Santiago Peña Palacio. Le hizo Colorado. Sí. Oye, pues el presidente. Y me mira en cuenta el liderazgo y la visión que tiene. Yo no veo nomás mucho acompañamiento por el momento, al menos, de la dirigencia. Porque creo que la dirigencia también ustedes, como corresponde, por eso están en política, por eso trabajan por un proyecto, que también sean convocados para ocupar cargos de confianza. Tenemos un arquitecto, tenemos un ingeniero, y muchísimos realmente son que tienen títulos. Entonces nos vamos también darle eso por decir, no, pues ya... Y con experiencia, Fernando. Y claro, con experiencia encima. No título tener y empezar de nuevo. No. Lo que está ocurriendo ahora. Sí. Bueno, me quiero ir a tu consejo, vamos. Bueno, acá dialogando con la dirigencia de base, realmente ese voto monojal que escucha la inquietud de la gente, el que tiene que estar tratando de dar respuesta con un arquitecto, con un magíster, ingeniero. Pero ahora quiero trasladarme un ratito porque le tenemos también en línea ya nada más ni nada menos al defensor del pueblo, a Rafael Ávila. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por estar ahí y atender nuestra llamada. ¿Cómo está, defensor? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Es un honor, un placer y un privilegio estar conversando contigo, Fernando. Te agradezco. Y un saludo a los panelistas también. Sí, señor, que son dirigentes de base, hombres sacrificados a favor del Partido Colorado. Bueno, yo te estaba molestando brevemente para que los televidentes sepan, porque hoy hay una situación de déficit todavía de medicamentos en los hospitales públicos. Y entonces uno se encuentra con un problema y no sabe qué hacer. Entonces yo me enteré que muchos recurren a tu persona, a través de tus funcionarios, para llegar a su objetivo de conseguir ese medicamento que es indispensable para la persona que está necesitando. ¿Puedes comentarnos un poquito cuáles son los procesos en ese sentido, defensor? Sí, muchas gracias por la atención, Fernando, y también para poder dirigirnos a la ciudadanía y que estén al tanto que pueden recurrir a la Defensoría en todos los casos que necesiten o se sientan un poco apremiados con el tema de medicamentos. Entonces nosotros a través de la Defensoría al pueblo le podemos gerenciar, podemos otorgarle soluciones, no solamente a través de amparos constitucionales, sino también de gerenciar, de
de ver con otras instituciones que tenemos convenios interinstitucionales para gerenciar el tema de medicamentos o algún otro implemento de salud que necesiten para lo que sea, que tienen que saber que está la Defensoría, los funcionarios están atentos para atender los pedidos y ahí diligenciar y ver cómo podemos garantizarle el tratamiento a esa persona que está buscando, que a veces ya no tienen medios, Fernando, para seguir combatiendo esa enfermedad, pero ellos siguen con una esperanza y con esa luz que están esperando, y bueno, lo hacen mucho a través de la Defensoría, el cual nosotros vemos y le gerenciamos los medicamentos que necesiten para garantizar ese tratamiento, Fernando. ¿Y cuáles son los pasos en ese sentido, defensor? ¿Cuáles serían los pasos, por ejemplo, una persona dónde debe recurrir? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que recurrir a la Defensoría, puede recurrir a la Defensoría con sus documentos personales. No precisamente el recurrente debe ser la persona a solicitar, porque muchas veces o está en cama o está en un estado delicado, puede venir una persona en nombre de él y solicitar con toda la documentación, que sean la receta y todo el resto de los documentos que hacen el tratamiento que va a recibir el paciente o el recurrente, ¿verdad? Eso va. Ahí nosotros... ¿Y eso tiene un precio? Sí, ¿eso tiene un precio, defensor? No, Fernando, no, todo lo que se realiza a través de la Defensoría del Pueblo es gratuito, no tiene costo alguno. Ahí sí miento, lo único que se paga son, en el caso de amparo, las notificaciones judiciales, que si no me equivoco, Fernando, estamos hablando de 30.000 guaraníes cada notificación. Son 2 notificaciones que deben realizarse. Ese es el único costo que tiene, Fernando. Después el resto ya se tramita y se hace todo a través de la Defensoría de los funcionarios. Sí, entiendo. Ahora, ¿y ese proceso de esos medicamentos, cierta cirugía complicada que se le tiene que hacer de urgencia, eso cuánto tiempo lleva? Yo me voy con mi documento, llego ahí, ¿y en cuánto tiempo puedo tener ya respuesta, defensor? Y mira, hay muchas situaciones. Siempre tratamos de darle la mayor agilidad, pero nunca pasa de 3 a 4 días. A veces estamos como máximo en una semana, en el caso de los amparos, Fernando. Y bueno, después de eso sí, el ministerio ahí sí tenemos que ser claros y hablar. Si el medicamento es nacional, probablemente, y si hay en existencia en el país, entonces es más fácil acceder. Si el medicamento no es nacional, que en su mayoría son extranjeros, que vengan, es esa la demora, Fernando, que vemos para proveerle ese medicamento. Porque el ministerio, al tener el amparo, ahí recién abre la licitación para la compra de ese medicamento. Ese es el tiempo de demora, pero nunca, siempre tratamos, y el ministerio mismo agiliza en todos los casos la compra o la logística para que esa medicación llegue en buen término, Fernando. Ingeniero Carlos Espinola, ¿quiere consultar al defensor? Sí, le consulto si ellos tienen presupuesto, ¿verdad?, para la compra de estos medicamentos, o diría directamente a otras instituciones de beneficencia. Esa es una pregunta. Y la otra, si como funcionario público me preocupa de que hoy día senadores de la oposición presentaron la eliminación, ¿verdad?, justamente del beneficio, claro, que nosotros tenemos los funcionarios. Y eso es preocupante. Sí, correcto. Los amparos y la compra se hace a través, el amparo sale a favor de la persona contra el Ministerio de Salud o contra el Instituto de Previsión Social. Es el ente rector de la salud en el Paraguay y el Ministerio de Salud. Generalmente va contra el ministerio o
en caso de ser asegurado, va contra el Instituto de Previsión Social. Sí me parece un despropósito el tema del seguro médico. Es bastante complejo porque no creo que de buena primera el Estado pueda recibir a todos los funcionarios públicos que hoy cuentan con un seguro privado, recibirlo en la parte pública, ¿verdad? Porque eso rebasaría todo y sería algo incumplible, ¿verdad? Yo creo que se puede ir haciendo por etapas gradualmente, pero debe ser algo consensuado, no de buena primera, a partir de mañana no hay seguro, y no creo que es algo cumplimiento imposible. Excelente. Bueno, te agradezco, defensor, que tenga un excelente inicio de semana, ¿eh? No, muchas gracias para vos, Fernando, y un fuerte abrazo a los panelistas y a la teleaudiencia. Gracias, Fernando. A vos, ahí está el defensor del pueblo, el doctor Rafael Ávila, justamente. Le digo a la audiencia, a aquella persona que tienen problemas de salud, que lastimosamente no pueden, no tienen, hay medicamentos costosos, recurran a la defensoría, vayan y van a encontrar respuesta. Es la única, por suerte tenemos esa posibilidad, haciendo referencia justamente a la gente que está pasando por situaciones difíciles. Bueno, tema reelección o no tocamos. ¿Qué vos pensás, arquitecto, sobre el tema de la constituyente, el temor ese de la reelección, que Horacio llegue, más que Horacio tal cosa, cualquier cosa, y acá Horacio es el responsable? Bueno, como convencional secretario de la última convención nacional ordinaria, te puedo decir que no está en la agenda del Partido Colorado oficialmente ningún tema de reelección. Ahora sí, el presidente Santiago Peña mencionó que se puede dar una reforma, pero relacionada a lo que es la descentralización del Estado para ayudar a los municipios para mantener los impuestos que recaudan y no derivar a gobernaciones ni a municipios menores. Y eso es a nivel institucional, ¿verdad? Pero a nivel personal te puedo decir que sí, que una persona que hace bien los deberes merece ser reelecto, como todos los ciudadanos de los países que nos rodean tienen esa potestad, esa opción de la reelección. Somos nosotros el único país sin reelección en la zona. Y yo creo que el ambiente está totalmente favorable para tocar ese tema, porque nuestro presidente actualmente tiene un 70% de aprobación y la oposición está muy debilitada. Entonces creo que va a ser un tema de este año hablar de eso. Y para vos, ingeniero Carlos Espinola y Encoti. En primer lugar, verdad que una reforma constitucional amerita ya, Fernando, porque en el 92 hasta la fecha de mucho tiempo han cambiado muchas cosas, ¿verdad? Y tuvimos el ejemplo que recién estuvimos señalando de que el gobierno de Horacio Cartes de 5 años, que fue un buen gobierno, prácticamente como se dice, justamente porque no existe esa posibilidad de reelección, entonces no tuvimos los paraguayos de votarlo a este buen señor que tanta felicidad le está dando hasta hoy día al pueblo paraguayo, que es Horacio Cartes, ¿verdad? Eso ni dudar. Y lógicamente que, como bien vos lo dijiste, ¿verdad? Y mucha gente dice que la gente le tiene, o sea que esto así poquitito, ¿verdad? Opositores, pues yo no le veo tanto. Hoy le he visto a Katia, ¿verdad? Entre 5 o 6 ahí, haciendo manifestaciones enfrente. Este grupito que quiere manipular, que quiere chantajear, que no tiene la tanta plata fuerza, fácil. no tiene tanta fuerza, ¿verdad? Entonces, hoy día, como bien lo dijo acá el arquitecto, ¿verdad? Que estamos en democracia, ¿verdad? Y yo digo que si existe una posibilidad de hacer un llamado, ¿verdad? Una reforma constitucional, yo estoy seguro y convencido de que Horacio Cartes se convierte en presidente de la República. No hay duda de eso, Fernando. Lo positivo del gobierno y qué hay que mejorar, arquitecto. Bueno, ya cité varias cosas para no ser redundante. Te puedo decir que también está la negociación que consiguió el gobierno con Itaipú, que la tarifa se volvió mucho más justa para el Paraguay. También más de 100 millones de dólares que recaudó Yacinetá de una deuda de royalty que tenía el gobierno de Argentina. También las obras de infraestructura que culminó del gobierno anterior, como el puente aéreo del Chaco al Chaco de Asunción, ¿verdad? A Chacoí. Y también la ruta transoceánica, ¿verdad? Que va a conectarnos con el mundo, sobre todo con todo el continente de Asia, para importar y exportar y le dar vida a toda la región del Chaco. Y
Entonces, son cosas, las cosas que pues, se puede dar al gobierno son muchas y que mejorar sería una crítica constructiva a lo que tienen cargo dentro del Ejecutivo hoy en día. Que tengan más respeto y más consideración por la dirigencia colorada. Porque nosotros somos los que absorbemos los pedidos de nuestro pueblo y entonces nosotros somos los que sabemos la temperatura del ambiente. Y si es que si no se ayornan a lo que les pide la dirigencia, no creo que terminen bien sus cargos, sus mandatos, porque la dirigencia está disciplinada, es una dirigencia madura, la colorada, estamos acostumbrados al poder y por eso ahora estamos todavía en silencio, pero en cualquier momento sucede algún malentendido y esto se puede hacia otro lado. ¿Vos sabés bien eso, Fernando? Sí, totalmente de acuerdo contigo. 30 segundos, ingeniero. Bueno, ya sí, nos despedimos, te agradezco por la invitación, Fernando, y también acá le encontré a mi amigo, y le cuento que yo fui secretario de la magna convención con el ingeniero Baruja. Estuvimos en esa convención tan difícil e importante, en donde cuando eso demostramos lo que verdaderamente somos los colorados, ¿verdad? Bueno, gracias, Fernando, y estamos siempre a disposición para venir a hablar acá de lo que es la política y lo que es hablar del gobierno actual de nuestro presidente, que nosotros le apoyamos para que hoy día sea presidente de la República. Hoy la mirada está en atenta, la mirada a nivel internacional hacia el Paraguay. Justamente los vientos soplan a favor y me parece bien lo que está haciendo el presidente de la República. Es cierto que dice la dirigencia debe ser escuchada, premiada. La lealtad por sobre todas las cosas. La lealtad. Porque hay varios verdugos del cartismo que hoy siguen estando en el cargo. Así es que la lealtad, señores, si no hay lealtad, no tenemos futuro. La lealtad hay que cuidar, hay que premiar eso en la pareja, uno, en la familia, segundo, entre la amistad, ni qué decir, y entre los compañeros de trabajo también. Bueno, vámonos a estos consejos, vamos. Regimiento 8. 78 años de experiencia en seguridad contra incendios. La primera fábrica de extintores del Paraguay. Encontrá extintores de todo tipo y recarga de las mismas. Equipo de seguridad personal, cascos, lentes, guantes, conos, barreras, chalecos reflectivos y luces de seguridad. Contamos con 5 sucursales en todo el país. Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Visita nuestra página web y te enviamos a donde pidas. www.regimiento8.com.py. Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes. Bueno, le deseo lo mejor a usted, señor, por la preferencia, por acompañarnos. Un feliz inicio de semana a nuestros invitados y nos encontramos el próximo domingo. Sí, el próximo domingo. Será hasta entonces. Chao. Los protagonistas fue presentado por Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes.